Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola, bienvenidos una vez más a Retro Gamer Pro. Mi nombre es Brave y el día de hoy vamos a checar un juego que es dedicado para mi pequeño fan número uno, ya que él fue el que me solicitó este juego. Y bueno, siendo este un día tan especial para todos los pequeños, es precisamente por eso que estoy haciendo este episodio, así como también el que haya tenido un pequeño detalle conmigo, siendo él, pues, como dije, mi pequeño fan número uno. Me hizo esta pequeña placa ya que me dijo que una vez que cumpliera 50 suscriptores, él me iba a hacer mi primera placa. Así que ahí está. Quiero agradecer mucho por ese pequeño detalle a mi niño. Así que muchísimas gracias, mi pequeño Iker. Espero que el episodio sea totalmente de tu agrado. Y bien, entonces este juego que se llama Pac-Man Jr. A este juego em, yo lo recuerdo haber visto posiblemente, yo creo que como un máximo un par de veces. Esa vez que vi a este juego sí lo jugué, pero recuerdo que era un poquito el juego era un poco más diferente a lo que es obviamente Pac-Man, Miss Pac-Man. Este era un poquito diferente a esos dos. Así que vamos a ver nuevamente de qué se trata este juego. Claro que sí, para eso estamos aquí. No olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que 1983. bien, ya estamos entonces con este juego. Yo creo que solamente le voy a poner unos 2 créditos, tal vez uno, dependiendo cómo esté. Y ya posteriormente vamos a aplicar el modo pro. Así que iniciemos. Mm, wow, sí que son largos los niveles, ¿eh? ¡Au! ¡Qué barbaridad! Esas pastillas que están ahí están ligeramente más chonchas. No. ¡Qué barbaridad! Vale, compadre. No, no inventes. No, esto está uno más y ya. Sí que están grandes los niveles. No inventes, me alcanzaron. ¡Qué barbaridad! Ah, es un verdadero asco. Muévete, compadre, muévete, porque esos cuates... ¡Oh, no! Última vida, qué horror.
Pero córrele, compa. No, ya. Bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues antes que nada, pues el juego consiste de un total de 7 niveles o laberintos, como los quieran ver. Y ya una vez que terminas estos 7 niveles, se vuelven a repetir. Cada 2 niveles hay un pequeño intermedio donde se va desarrollando una pequeña historia entre Yum Yum, que es la hija de Blinky, y Pac-Man Jr., quienes ambos están descubriendo el amor. Y sí, la familia Pac-Man y los fantasmas son vecinos, por muy extraño que pueda parecer esto. Y al final, lo que a un inicio arranca con tropiezos, aparentemente termina muy bien. Y bien, entonces, en cuanto a lo que es el resumen, en esta versión de Pac-Man Jr., el fantasma Clyde es reemplazado por Tim, quien es el fantasma de color naranja o marrón. En cuestión a lo que son los niveles, estos son el doble de grandes, ya que cubren lo que sería el equivalente a el doble de lo que es la pantalla. Y bien, sé que estos juegos en su momento fueron todo un éxito, especialmente con el primer Pac-Man. Sin embargo, en lo personal, no son muy de mi agrado. Posiblemente pueda jugar un par de juegos solamente para revivir ese primer momento de jugar el famoso Pac-Man. Por lo tanto, a este juego lo voy a dejar en concepto de que lo ves, lo juegas para probar qué tal está. Bueno, si lo terminas, si es que lo terminas, y bueno, pues para eso mucha suerte de los dioses pac-manescos, pero al final yo lo voy a dejar en concepto de esos que se guardan en el baúl de los recuerdos. Y es que en toda la saga Pac-Man, los fantasmas cuentan con más velocidad, así que en el transcurso de lo que es el juego, si están realmente ahí contigo y el Pac-Man o el personaje que estés usando pasa por donde están estos puntitos que hay que ir colectando, si de por sí el Pac-Man no cuenta con gran velocidad, una vez que pasas por estas pequeñas secciones pierde aún más velocidad, y cuando digo al final, lo que se necesita y se requiere es ganar velocidad, no perderla. Así también como lo que es el efecto pastilla, que a través de que vas avanzando en los niveles, pierde lo que dura en lo que es el efecto donde los fantasmas se ponen azules. Cada vez es menor el tiempo, y eso obviamente pues no es gran ayuda. Y así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like, sobre todo de suscribirse al canal y presionar ese botón de la campana, y finalmente invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.